Ahora estamos grabando. Bueno, entonces vamos a ver este barroco, vamos a terminar hoy con la arquitectura italiana, vamos a ver una clase más de arquitectura que tiene que ver con Francia y Austria y demás. Ahí está Laura de Luis. Ahí acepto. Y después arrancamos ya con netamente la pintura. De todos modos, hoy tengo algunas cositas de pintura que están en los distintos edificios que vamos viendo. Y ya vamos acercándonos a pintores del barroco. Hice un rápido, la vamos a esperar un ratito a Laura, que se está conectando. Ahí está. Hola Laura, ¿cómo te va? Todavía no tenés audio, pero bueno, acá estamos. Hola, ¿Qué tal? Hola, hola, ay, ahí está. se me estaba Hola. complicando a mí también. ¿Eh? Bueno, eh, pero en general se conectaron todas bien hoy, después de la segunda Sí, etapa, sí, bueno. Bueno, vamos a arrancar directo con la cuestión del barroco. Seguimos ahora avanzando con esto. Me voy a conectar con, esperen un cachito, la pantalla 1, el sonido, compartimos. Díganme si van bien, ¿están viendo ya la pantalla sí, del taller de historia del arte? sí. Vamos aquí. Hice un rápido repasito para las que no pudieron ver la filmación o para las que estuvieron ausentes, que se refiere, es muy rapidito, a la ubicación del tiempo, del barroco, posrenacimiento, antes del siglo XVIII. Ya dijimos también que es localizado, tiene sus características en los distintos países de Europa, se desarrolla, nace en Italia y se expande a toda la Europa entre 1600 y 1750. Esa es la etapa aproximada. Vamos a ver obras como esto, Bernini, muy repetitivo porque es uno de los principales del barroco. Habíamos hablado que los clientes son la iglesia, la monarquía y la burguesía floreciente, esa nueva burguesía. Aquí vemos un caso, Zurbarán con su obra de religiosa. Los temas son historia, religión y mitología. Aparece la Inmaculada Concepción como nuevo tema, la Eucaristía, los santos. Y también aparece la fugacidad del tiempo, el desencanto con las vanitas, las costumbres y la vida cotidiana. Aquí tenemos a Velázquez, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, por eso lo estoy pasando rápido. El rapto de las hijas de Leucipo, de Rubens, otro nombre. Esto es para que ustedes vayan afianzando los nombres de la pintura, ¿no? O sea, Velázquez, Rubens. Aquí tenemos a Rembrandt con los nuevos géneros pictóricos. En este caso, en el norte se desarrollan de una manera muy intensa los retratos colectivos, que son la multitud o sea, retratos que en vez de ser de una sola persona son de conjuntos de personas y sobre todo en Holanda de los gremios, ¿no? Que hacían eso. Otro género nuevo que aparece, el bodegón, en este caso también muy desarrollado por la pintura de los flamencos. El vanitas, que habíamos hablado, que es esa concepción de la fugacidad de la vida, que la vida es corta o que la vida hay que vivirla rápido o que la vida se acaba, ¿no? Las velas que se consumen, las calaveras, todos los relojes, todos esos son formatos en estos bodegones que tienen que ver con ese concepto. Dentro de los nuevos géneros, la pintura de género también, por ejemplo, este trabajo de Murillo, que va a trabajar mucho con las clases sociales más bajas, y el paisaje, que también aparece como un nuevo género pictórico. En este caso, Van Ruysdael, que nos habla de una pintura con bastante movimiento. Eso es un repasito rápido. La clasificación, habíamos hablado que hay dos puntos de vista. Si vemos, por ejemplo, el norte europeo, que es el sur europeo, que es los países del catolicismo, llamado barroco cortesano, también patético, y el barroco burgués, que es del centro norte de Europa, con los protestantes, un barroque dulce. Cuando veamos los artistas, ahí vamos a ir viendo cómo se encaja. Siempre recuerden, las divisiones no son exactas y netas, pero se va encajando. Desde otro punto de vista, del punto de vista visual pictórico, hay un barroco tenebrista, es decir, de esta línea pictórica que es el tenebrismo, sobre todo desarrollado por Caravaggio en Italia. Hay un barroco sensual monumental, sobre todo exponenciado por
Rubens, hay un barroco amable que tiene que ver con el paisaje, el desarrollo del paisaje, un barroco clásico que habla de lo religioso, y un barroco protestante, como habíamos dicho, que es en el norte de Europa, con estas situaciones intimistas del trabajo, la vida de las familias, la vida del interior de las familias. Bueno, yo les he dejado algunos nombres para que vayamos interiorizando. Michelangelo Medici era el Caravaggio, llamado el Caravaggio, su tema de Judith y Holofernes. Las Tres Gracias de Rubens, que vamos a desarrollarlo. Esos son los pintores que vamos a ver. Johannes Vermeer con El Astrónomo, vamos además a ver a Rembrandt y a Velázquez, por supuesto. Dentro de lo que estábamos viendo ahora, la arquitectura, dijimos que la arquitectura tuvo características barrocas ya en Europa, pero se traspasó también a América Latina, porque ya estamos en el siglo donde ya hemos sido descubiertos en América y ya estamos siendo bien conquistados, con todo lo que se implica el término ese, conquista. Lo que vemos en la arquitectura que se desarrolla es la iglesia y el palacio. Eso depende del lugar que vayamos tomando, con todas las versiones. La ciudad o red ciudadana, va a aparecer el urbanismo, y los jardines dentro de lo que es esa red ciudadana, porque van a aparecer los palacios, por ejemplo, con ese desarrollo escenográfico, ¿no? Ese tratamiento de las plazas que se hace con ese criterio de la escenografía, que es básicamente el criterio barroco de que parezca, de que hagamos de cuenta que, ¿no es cierto? Es decir, que hay una sensación de impactar, de hacer un efecto, de generar una sorpresa, de que te quedes con la boca abierta, diríamos hoy, ¿no? Uno de los ejemplos más significativos, la Plaza de San Pedro, vuelvo a repetir, no la plaza en sí, esta plaza, ¿no? La nueva plaza de Bernini, con la columnata de Bernini. Esto ya saben bien que ya ha ido existiendo y se ha ido desarrollando por etapas. La arquitectura como características tiene edificios que les llamamos excavados, tiene mucho movimiento en la fachada, las plantas pueden ser ovales, elípticas, las plantas vuelven a ser complejas, las paredes, las fachadas son onduladas, las columnas son onduladas, aparecen las volutas, las aletas, esos son los elementos característicos. Aquí, bueno, vuelvo a mostrar la catedral esta con esa cúpula toda redondeada. Los típicos elementos, estas volutas y las aletones, son típicos del barroco, y el exceso, ¿no? El exceso de adornos, de esculturas, de elementos. Lo paso rápido, esto también es muy marcadamente barroco. Los interiores recargados, llenos de distintos tratamientos. En cada país va a ser diferente. Por ejemplo, este Versalles con el dorado, el recargado de la opulencia de la monarquía en ese momento, que estaba mostrando lo que es. Los elementos que habíamos dicho como que aparecen como característicos, además de estar las cariátides y las ménsuras y los atlantes, que son ya de lo greco-romano, aparece la columna salomónica, que es la que es redondeada, y el estípite, que es un elemento que después lo van a tomar de nuevo en el Art Deco, en el siglo XX. Este es un estípite, y esto sería el trabajo de la columna salomónica bien retorcida, como va a ser también la pintura. Y el orden colosal o gigante, que ya viene desde el manierismo. Aquí vemos, por ejemplo, la columnata Perro del Louvre, que es, digamos, dar también esa sensación de aquí estoy, de opulencia, de me marco, ¿no? Por ejemplo, la iglesia quería marcar que estaba triunfante sobre el protestantismo, y la monarquía también quiere marcar su poderío. Todo eso parte de ese concepto. Las cúpulas se desarrollan también con adornos en el exterior, con redondeces, con redondeados, y aquí vemos la otra que vamos a ver ahora, la de Baltasar Longena, la iglesia de Santa María de la Salud en Venecia, que la vemos allí con todos sus elementitos, ¿no? Estos típicos redondeces del barroco y los agregados. Y aparecen los barrocos nacionales, como ya hemos dicho, que no es solamente en la arquitectura, sino que también es en la pintura, en la escultura. En cada lugar se desarrolla de un modo diferente, con características de base similares. Roma, el centro, ya lo habíamos dicho, repaso rápido esto. El punto de partida en la arquitectura es esta iglesia, la de Gesù, que es la iglesia de los jesuitas, que a su vez esto es importante porque además llevan este modelo a todas las iglesias americanas.
Cuando veamos lo próximo, la próxima clase les voy a marcar toda la cantidad, bueno, ustedes mismos la han visto, las iglesias, nuestras iglesitas chiquititas marcan este modelito, ¿no? Es decir, con esas volutas, a lo mejor muy sencillas y chiquitas, y sin embargo, se pudo trasladar un modelo, ¿no? Un modelo visual. Y lo de la Plaza San Pedro, que ya lo hemos dicho. Los principales arquitectos vienen del manierismo moderno y Giacomo della Porta, y los del barroco van a ser Gian Lorenzo Bernini, que además va a ser escultor y pintor, Francesco Borromini, que era Castelli de apellido, pero él sobre todo se dedicó a la arquitectura, Pietro da Cortona, también muy característico en su accionar un poco corto, pero muy marcado, y Longhena, que hemos hablado, lo he nombrado recién con la iglesia de la Santa María de Salud, y Guarino Guarini, que también además de era escritor, matemático, y va a ser ejecutor de algunas obras importantes, una o dos son las características. Este es Bernini con su autorretrato, va a morir en 1680, tuvo una vida larga Bernini y una producción intensa. Lo más característico de él, el baldaquino de San Pedro en el interior de la Basílica de San Pedro. Aquí tienen la famosa columna salomónica, ya hemos hablado de esto, lo paso rápido, y la columnata de la Plaza de San Pedro. Esta idea que tuvo él de ejecutar un abrazo a toda esta, o sea, esa plaza que la hace como que la gente que esté allí sea contenida, y le da una dimensión y una escala realmente impresionante para lo que es. Fíjense que el área que ocupa es más grande que de la misma iglesia, o sea que la intención era que todo el que esté allí se sobrecoja en cuanto a ese triunfo de la iglesia, ¿no? Como lo religioso. Francesco Castelli, llamado Borromini, se lo conoce así como Borromini, va a morir en 1667, o sea que va a transitar el siglo XVII, es uno también de los máximos exponentes, y lo que habíamos hablado es esta cosa, no, perdón, no es una cosa, esta construcción tan extraña, creo que es lo más representativo de la intención del barroco de sorprender, ¿no? Con esta iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, o San Carlino, que él la proyecta completa y hace el trabajo de la fachada más significativo de todo el barroco. Esto de hacerla parecer como un escenario, ¿no? Como un fondo de escenario de algo teatral, porque está como separado del resto, y además que se llama de las cuatro, bueno, aquí es donde ondula totalmente la fachada, utiliza el ovoide o los adornos ovales que también lo va a utilizar adentro. Por ejemplo, en la cúpula no es circular, es ovalada, como vemos, y realmente es extraordinaria todo su costado. Allí la vemos, estas fotitos son mías, la fachada esta tan movida, ¿no? En esto de este uso exagerado de este trabajo. Este es un lugar que se visita mucho precisamente por eso, porque es único. Y le decimos de las Cuatro Fuentes porque ahí en esas esquinas, en esa vereda, están situadas las cuatro fuentes que conforman ese ángulo, ese cruce de vías, y ahí se puede notar bien cómo está totalmente ondulada y retirada y vuelta hacia la calle esta fachada. Ahí vemos otra. Y lo paso. Y estas son las cuatro fuentes que tiene en cada ochava, ha sido trabajada con fuentes con agua, ¿no? Ha sido trabajada cada una de estas fuentes. Aquí vemos la del frente. Y realmente es también un hecho muy singular, muy característico de ese único espacio. No hay otro formato de esta iglesia de este estilo. Esa es la de las cuatro fuentes de Borromini. Borromini también hizo la iglesia de la Sapienza, de San Ivo de la Sapienza, esta parte. Él desarrolla todo sobre la capilla que había, la existente, con este trabajo también de la fachada redondeada y las cúpulas hacia afuera. Lo paso rápido. La aguja final, espiralado de la Sapiencia también. Son todos desarrollos que realmente se dan el gusto, el oratorio de los filipenses, o sea, de la orden de Felipe Neri, y finalmente la iglesia de Santa Inés en Agone, en la Piazza Navona, que les he agregado, lo vimos ya el otro día, pero les he agregado las esculturas de Bernini que no las teníamos, y aproveché, cuando estuve armando esto, le digo, bueno, aprovecho y ya le vemos las esculturas hacia Bernini. Esto es una iglesia que ya existía, una especie de
de santuario, y él va a ejecutar a pedido, por encargo, esta iglesia de Santa Inés en toda esta Plaza Navona, que también es un desarrollo para hacer de esta plaza el mejor lugar de Roma. Es decir, esta plaza también suma esto que hablamos de este urbanismo nuevo, ¿no es cierto? De trabajar sobre la ciudad para que sea la más agradable. Aquí vemos Sant Ivo, que es la iglesia que él también hizo recién, y aquí vemos Santa Inés, y esta es la Santa María de la Pace, que también le va a ejecutar la fachada, o sea que en un término de 2 o 3 cuadras él hace 3 obras, Borromini. Aquí vemos la vista de Piazza Navona con la iglesia de Santa Inés aquí, y el obelisco con la con la fuente de los 4 ríos, que esa es una de las fuentes más reconocidas de Bernini. Aquí habíamos hablado de la cuestión de la rivalidad que había entre Borromini y Bernini, que finalmente Borromini se va a suicidar y va a terminar muy deprimido, agobiado, porque todo su saber y todo su trabajo fue eclipsado absolutamente por la presencia de Bernini, que a su vez murió después y era mucho más vital, mucho más, bueno, tenía otro formato. Aquí vemos Santa Inés, esta iglesia que en el interior, ahí volvemos a ver este exceso del barroco, ¿no? Este exceso en cuanto a no siempre estamos hablando de lujos, estamos hablando de exceso de lo que hablábamos del horror vacui, es decir, eso de que no quieren tener espacio, no quieren el vacío. Si hay un elemento que se va a ir a lo complementario, a lo opuesto total, es cuando hablamos del minimalismo en el siglo XX, ¿no? Es decir, esa necesidad de agregar cosas de manera permanente. Entrando a la plaza, ya que estamos, vamos a ver esta que se llama la Fuente de los 4 Ríos, es de Bernini, y la hizo en 1651, está puesta dentro de ese eje tan grande que tiene esa rectangularidad que tiene la Piazza Navona, además tiene otras 2 fuentes más, la del Moro y esta de los 4 ríos. Él representó aquí, se llama de los 4 ríos por esto, porque recrea el Ganges, el río Nilo, el río Danubio y el río de la Plata. Y lo hace con alegorías. Una alegoría para un escultor es precisamente darle forma humana, por ejemplo, a un elemento natural como es un río. Y esa es la alegoría que él hace en esta gran fuente. Está trabajado en mármol y tiene en el interior el obelisco de Domiciano, que ustedes saben que en Roma existen una serie de obeliscos. A ver quién me está pidiendo. Una serie de obeliscos, creo que son 6 en total los originales, y creo que son 8 con las réplicas, que están distribuidos en toda la ciudad, de estos obeliscos que traían de Egipto, tomado de los romanos, ¿no? Es decir, cuando se decidió en esta etapa que Roma quería hacerla una ciudad intensa, la mejor, la más agradable, la más potente, ¿no? Aquí vemos otra imagen, bueno, les he puesto varias imágenes de la fuente de los 4 ríos. Uno de las alegorías es el río Nilo, tiene los ojos vendados, aquí pueden ver el paño con el que se cubre los ojos, y representa los orígenes desconocidos. La leyenda decía, como esto está justo al frente de la iglesia de Santa Inés, que el río Nilo se cubría la vista para no ver el espanto que había hecho Borromini al frente por esa rivalidad que se tenían ellos dos. Pero la fuente está terminada antes de que Borromini terminara la iglesia, o sea que eso es legendario, ¿no? Este es el río Danubio. Fíjense la potencia con que trabaja Bernini, realmente es un escultor de oficio y de belleza, ¿no? Mira hacia el escudo de Inocencio X, que era el mecenas del Papa, que era el mecenas de este artista, siempre trabajando a la salida de las fuentes, toda la técnica, ¿no?, que llevan a estos lugares. El río Ganges sostiene un remo, porque se hablaba de que era un río navegable, y a su vez aquí están saliendo las otras líneas de agua. Fíjense esta palma que hay aquí, que está trabajada toda en mármol realmente, y cómo aparece el obelisco del centro, ¿no? Es decir, es una gran manera que tuvo de no dejar el obelisco suelto. Y el río de la Plata, que está rodeado de monedas para simbolizar la riqueza de este nuevo mundo, que estaban proveyéndole de todo, se estaban proveyendo de todo el oro, está como caído. La leyenda también dice que precisamente está justo acá al frente, está la iglesia de Santa Inés, y que está tratando de sostener esa fachada toda redonda que se está por caer.
A su vez tiene un brazalete, o sea, la alegoría está personificada por un sujeto de rasgos indígenas, está semidesnudo, tiene un brazalete indígena, y aquí está toda la caída de las monedas, ¿no?, que hay al costado, que significa esta riqueza de este nuevo mundo, que, bueno, que para muchos ahí en esa época sería totalmente desconocido. De ese modo está hablando de la expansión del catolicismo en todos los rincones del mundo. Estamos en plena etapa donde los jesuitas están también en América, están haciendo iglesias, están catequizando y están colonizando también el Estado. O sea, estamos en 1600, a mitad del 1600. A nosotros ni siquiera todavía, o sea, nos habían fundado, pero ni siquiera teníamos los 100 años de fundación, la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una expansión, o sea, que era celebrada en este caso, ¿no? Aquí vemos otra imagen de la fuente, aquí vemos dos imágenes más de los mismos, ¿no? Este es el Ganges, con todo el plató abajo, ¿no?, de toda esta fuente, que es un lugar absolutamente recorrido todo el tiempo y celebrado. Ahí está la vista de las cuatro figuras, lo paso más rápido. Estas figuras, ¿no?, que aparecen de el caballo que está girando, o los pescados, que son signo de vida, digamos, dentro de estas aguas, ¿no? Y toda la textura esta que le deja, o sea, fíjense la diferencia entre estas texturas tan agrestes y la suavidad, ¿no?, de los cuerpos, ¿no? Es decir, ese contraste que hace. Realmente es un gran maestro Bernini. Aquí vemos el detalle de la palma que les decía, que figura de allí, con el león, de un lado sale un caballo, del otro lado sale el león. Y bueno, y esto realmente es una obra sumamente compleja. Cuando hablamos de que el barroco desarrolla estas obras con muchos sujetos, con los giros, ¿no?, con todo el trabajo de las composiciones con giros, ¿no?, fíjense esta pose complicada, ¿no?, esta palma que está toda girada, todo está como quien dice, para contraponer aquella armonía y estabilidad, simetría que tenía tanto el Renacimiento. En este caso del Palacio de la Propagación de la Fe, que también era un edificio de los jesuitas, aquí este es otra de las obras que fueron aumentando la rivalidad de Borromini y Bernini, porque esta se la dieron a Borromini y no a Bernini, y bueno, primero se lo habían dado a él y después lo sustituyeron por Borromini. A Pietro de la Cortona, llamado así porque nació en Cortona, se llama Berrettini, es conocido por la parte decorativa, ¿no?, porque él sobre todo se dedicó mucho a la pintura y a los frescos, a decorar los frescos. Las dos iglesias que digamos que lo hacen conocido es la de San Lucas y Santa Martina, y trabajó en la de Santa María del Apache y en Ambrosio y Carlos en el Corso, que bueno, son trabajos más pequeños. Esta es la de San Lucas y Santa Martina, que es, volvemos a repetir todo este trabajo de los redondeces, de las cúpulas trabajadas. Esta es la imagen desde el foro, si han ido seguramente la pueden haber visto, cómo se marca también esta fachada trabajada como si fuera un escenario, ¿no?, como un fondo de escenario. Fíjense qué diferencias que hacen, no tenía ningún problema en hacer estas diferencias, en trabajar mejor. Es como cuando uno pinta nada más que la cara y el resto del cuerpo no lo arregla. Una cosa así sería, pero muy marcada el barroco de esta cúpula, que después le voy a poner una similitud con lo que vemos en América. Nuestra iglesia de Córdoba tiene una similitud terrible con estos formatos de cúpulas, ¿no? Esta es otra visión desde atrás del foro de la misma. La Santa María del Apache, que es de Bramante, pero él le trabajó sobre la fachada, y la de Ambrosio y Carlos del Corso. Muy rápido porque ya lo vimos esto. Los interiores, él trabajó en los frescos. Entonces era un artista se lo conoce por la parte decorativa. Guarino Guarini lo vimos en Turín, desarrollando la de San Lorenzo, que también, fíjense, tenemos los mismos conceptos en estas cúpulas, que le agregan estos tambores más altos, estos óvalos aquí abajo, el trabajo de los óculos arriba en la cúpula. Si nosotros vemos la de Florencia, que es tan minimal, tan sobria, ¿no? Vamos viendo cómo a medida que van transcurriendo los siglos,
o las décadas, se van agregando adornos y cosas, ¿no? Y en este caso, Guarini tenía conocimiento de la arquitectura islámica y la introdujo en todo lo que fue haciendo, como en este caso que vemos un agregado, ¿no? de estos nervios de la cúpula, pero que él los marca y que nos remite muchísimo a eso, a la idea de lo islámico. Su obra más conocida por ese caso en Turín es precisamente este palacio, que también se caracteriza por las redondeces. Ahí tienen las orejitas estas que le aparecen, que hablamos que es el típico del barroco con las volutas, los nichos entrantes, el desarrollo de la parte central sobre todo, y estas fachadas que ondulan, se mueven, digamos, son fachadas que no son lisas, sino que son todas trabajadas. Habíamos llegado a la clase pasada a este arquitecto, Carlo Rainaldi, nacido en Roma, muerto en la misma Roma en 1691, todo el siglo va a estar aquí. Él empezó a trabajar en la iglesia de Santa Inés, la misma de la que va a trabajar Borromini, finalmente, y su obra, digamos, más reconocida son las dos iglesias gemelas que están en la Plaza del Popolo en Roma, Santa María in Montesano y Santa María del Miracoli. Aprovechamos entonces, porque aquí estamos de nuevo en esta cuestión del trabajo de las ciudades, de la renovación de la ciudad con esta plaza que es Santa María del Popolo, que está al costado de una de las entradas más importantes que ya plantearon del Imperio Romano y que se siguió conservando y que en este caso se potenció, los papas potenciaron esta Roma que la querían hacer sumamente desarrollada como ciudad. Cuando entraban por la vía Flaminia de los romanos. 3 fotos les he puesto de distintos grabados de distintas épocas. Este es de Piranesi, un famoso grabador, donde vemos todavía una plaza con carruajes y con un poco de barro, ¿no? Bastante diferente a lo que está hoy. Ahí están las dos iglesias gemelas, siempre están allí con el obelisco. La plaza un poquito más desarrollada en 1750, donde ya se le empieza a dar forma, y esta entre 1890 y 1900, donde ya la reconocemos tal cual como se la puede encontrar hoy, ¿no? Con algunos cambios, pero muy poquito. Es una de las plazas más célebres de Roma, y hay 3 iglesias en esa plaza importantes. La Basílica de Santa María del Popolo, que fue construida por el Papa Pascual II, ahí había un sepulcro donde se supone que estaba enterrado Nerón, después se reconstruyó, se lo quitó, y finalmente Sixto IV va a ser el que le va a dar un aspecto renacentista. En el 1655 al 60, durante esos 5 años, a mitad de nuestro siglo XVII del barroco, Alejandro VII va a ser el que va a restaurar este lugar para, como ya repetimos, para instaurar esta Roma tan desarrollada, esta Roma barroca, y le va a encargar a Bernini el trabajo del desarrollo de esta plaza. Esta es una de las iglesias que está al costado, la Basílica de Santa María, fíjense, muy típica, ¿no? Con los alerones y las volutas, y una fachada todavía bastante discreta, sencilla, simple, porque estamos en el final, en el inicio del barroco. Aquí tenemos esta otra vista, apenas ingresamos a esta basílica, pero la traigo a colación porque lo que tiene de importante es lo que hay adentro. Adentro están las 2 obras, una de las 2 obras más importantes de Caravaggio, la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. Hay frescos de Pinturicchio, que se acuerdan que Pinturicchio había sido uno de los que le comisionó obras a Rafael. Y está la Asunción de Aníbal Carracci, que es un pintor muy desarrollado, que tiene ese trío que ya lo vemos ahora. Esculturas de Andrea Bregno, que también es, Carracci también es del barroco, y esculturas de Bernini y un órgano que es muy reconocido. Aquí tenemos la bóveda con las pinturas de Pinturicchio, que es anterior, ¿no? A esta etapa, y en esta etapa vamos a encontrar, por ejemplo, de Gian Lorenzo Bernini, esta capilla Chigi, que se acuerdan que era el banquero del Vaticano, que después se va a tener un descendiente papa, y esta obra, digamos, la capilla la va a desarrollar Rafael, como un joven Rafael la termina con las esculturas
Bernini. Esta es la escultura de Habacuc y el ángel. Todo esto está basado en la Biblia, ¿no? Sabemos que ese es los temas que ahora desarrollan. Esta es la capilla, en general diseñada por Rafael y terminada por Bernini. Y ahí están enfrentados los dos nichos con las esculturas de Bernini. Esta es una de las que estábamos viendo. Tiene una, fíjense qué composición tan movida, fíjense cómo aquí le está tomando el cabello, ¿no? Y con los paños, en ese nicho se está sobresaliendo, el ángel sobresale del nicho. Bueno, acá tienen cómo fue el episodio, ¿no? El ángel, que tiene un aspecto muy juvenil y demás, le levanta la cabeza de Habacuc por los cabellos y le indica que mire a Daniel, que está al frente de este lugar, y bueno, Bernini toma esto del libro de Daniel, que es precisamente el inicio del Antiguo Testamento. Aquí vemos cómo, fíjense qué movida, qué gran efecto tiene este ángel, que estando en la figura principal sentado dentro de lo que correspondería a una escultura dentro del nicho, cómo este ángel sobresale y saca la mano para afuera, ¿no? Es decir, tiene un dinamismo y un movimiento extraordinario. Aquí lo vemos desde otro ángulo, con todo este trabajo del claro oscuro que es propio también del barroco, con ese fondo oscuro para poder resaltar el mármol en blanco. Y al frente Daniel y el león, ahí está la figura del león abajo, y Daniel también sobresaliendo, ¿no? Estas esculturas que casi que se salen para, están enfrentadas precisamente, porque esto es el término de la capilla Chigi. Esta es la cúpula toda trabajada por Rafael. O sea que vemos que va siendo un proceso, ¿no? En la otra capilla, la Cerasi o Cerasi, ahí están las obras de Caravaggio de 1601, como hemos dicho, que ahora las vamos a ver. Caravaggio es un gran pintor dentro de lo que es el barroco, uno de los característicos, y esta es la crucifixión de San Pedro, y aquí él va a colocar, tiene un elemento de composición extraordinario. Primero porque toma de detalle el hecho de que San Pedro había dicho que no podía ser crucificado en vertical, al igual que digamos, que Jesús, ¿cierto? Y que él no era digno de que tenga ese tipo de crucifixión. Entonces Caravaggio toma ese relato y coloca en esta obra, que es bastante grande, tiene 2,30 m por 1,75 m, o sea que 2,30 m es la altura de un departamento hoy en día, y 2 metros de ancho es una dimensión importante. Esta obra del tenebrismo, porque tiene muchísimo trabajo de claroscuro, y donde hace una composición, no sé si sigo, he hecho un detalle. Lo que quería hablar primero era un poco de esta composición increíble, tiene tanto dinamismo que él toma. Esto tiene un poquito una figura escorzada, que quiere decir que toma un primer plano desde esta punta de la cruz, y estamos viendo que esta diagonal está cruzando toda la obra y está contrapresa, digamos, está equilibrada por esta otra diagonal, que como es una cuerda, que es la que tiene que levantar la cruz, la iluminación de esa espalda es la que marca, digamos, este ángulo que se ve aquí, ¿no? Es decir, él, si no hubiera hecho esto, tal vez esto hubiera quedado demasiado intenso, demasiado fuerte. Y después ha tomado gente común, estos tres hombres que están siendo los verdugos de este San Pedro, son tres hombres comunes. No se les ve la cara, a un poquito apenas, pero están con sus caras ocultas, ¿no? Por el hecho de lo que están haciendo, de la actividad que están haciendo. Y fíjense cómo podemos ver el esfuerzo de inclusive aquí está con las plantas de los pies todas sucias, es decir, gente de muy baja clase, ¿no? Aquí lo vemos un detalle de este trabajo del escorzo del cuerpo, que está realizado de una manera excelente por Caravaggio. Y aquí el detalle de la planta del pie toda embarrada, está descalzo este hombre, y está haciendo, hasta podemos ver el esfuerzo que está haciendo, nos está transmitiendo con la posición que le ha dado el pintor, está transmitiendo el esfuerzo que está haciendo para poder levantar este crucificado, ¿no?
La otra obra que está en la misma capilla, que es la Conversión de San Pablo, o sea, dialogan las dos obras, son encargos de las dos obras. Tiene la misma dimensión, 2,30 m por 1,75 m, y también habla de este episodio de San Pablo, de Saulo, se llama, camino a Damasco, donde hace intervenir el momento justo en la caída del caballo, y el caballo que, por ejemplo, fíjense la proporción que toma en la obra, ¿no? Es decir, esto es una obra compositivamente también bastante elaborada y pensada por la abertura de las dos manos. La iluminación de este cuerpo está en tierra, pero también está escorzado. Ahí tenemos un punto de vista desde la cabeza, ¿no es cierto? Cómo no digo lo deforma, pero cómo lo ha trabajado, ¿no? Y las dos manos abiertas, tan iluminadas, que están casi albergando, casi recibiendo, ¿no? Y el caballo con una dimensión para lo que es el cuadro, fíjense que tiene 2,30 m, este caballo está ocupando la mitad del cuadro, y bien iluminado y levantando la pata para no pisarlo, con esa mirada, una mirada extraordinaria este caballo allí. Se lo colocó en 1605 esta obra, y tiene otra versión, porque esta es la segunda versión y Caravaggio había hecho otra más. Aquí vemos el detalle del caballo, fíjense cómo le pega una mirada de soslayo, y el ayudante que lo está sosteniendo también con la cabeza baja, sin mirar, ¿no? Ocupa un gran espacio en el episodio en sí, ¿no? Y aquí vemos el detalle. A mí me parece que lo más fuerte, lo más intenso es este trabajo de las dos manos extendidas, tan iluminadas y con los ojos cerrados, Saulo, justamente porque precisamente es el momento que se relata de su conversión, prácticamente, ¿no? Aquí vemos el casco. Creo que el texto era que le dice, Dios le dice, bueno, Cristo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es allí donde cae fulminado, ¿no? Y precisamente el detalle de los ojos cerrados, ¿no? Con todo su indumentaria, ¿no? Además el manejo del color de Caravaggio, que también es importante. Esta es la otra conversión, la primera versión, que está en un palacio en Roma y que está bastante más, con más personajes. El caballo está brioso, allí fíjense. O sea, ha tomado otro punto de vista, otro momento, o sea, el momento en sí del relato es el mismo, pero lo ha trabajado totalmente distinto, porque fíjense que hasta la ropa en el anterior es mucho más joven, aparecen más personajes, el caballo está encabritado, o sea, ha tomado la versión es diferente totalmente, pero del mismo pintor, ¿no? Entonces, eso es lo lindo de poder verlos. Aquí está la capilla, donde podemos ver la crucifixión, la conversión de San Pablo y esta Asunción de Carracci en el centro, atrás del altar, ¿no? O sea, la capillita es así, digamos, y ahí están las dos obras. Lamentablemente, de costado las dos obras, qué pena, porque, bueno, para verlas a veces es un poco difícil. Lo mismo que la de la iglesia de los San Luis de los franceses, también están todas de costado y es difícil poder apreciarlas. En el centro, esta obra de la Asunción, aquí la tenemos, la Asunción de la Virgen, de Aníbal Carracci, otro nombre importantísimo. Aníbal Carracci le pasó un poco como a Bernini y Borromini, a Borromini con Bernini. Aníbal Carracci era un gran pintor que no apreciaba la pintura de Caravaggio. O sea, no le parecía que, o sea, él viene de un taller familiar donde sus dos hermanos son pintores, su padre, y han trabajado en la pintura permanentemente. Él nace en Bolonia, o sea que tiene una instrucción más cercana al colorismo de la escuela veneciana, como podemos apreciarlo aquí, cómo maneja el color. Y ya le voy a comentar de esta obra, pero lo que le quería decir es que el pobre Carracci, que creo que lo tengo acá, su carita, sí, este es Aníbal Carracci, fue un gran pintor,
y sin embargo era de la corriente romano-boloñesa, ¿no es cierto? Nació en Bolonia, y muchos lo consideraron el rival de Caravaggio, pero él en realidad era un pintor de oficio, de aprendizaje familiar, de taller, y entonces le parecía demasiado intensa, además, o sea, no estaba de acuerdo con ese tenebrismo tan intenso que tenía Caravaggio al margen de las vidas de cada uno. Y no fue, o sea, fue eclipsado en ese momento. Sin embargo, por ejemplo, Rubens lo apreciaba muchísimo, era el favorito de muchos pintores famosísimos. Sin embargo, los encargos iban más para Caravaggio porque, digamos, además por la manera de ser, seguramente también, son dos estilos, como podemos ver, absolutamente diferentes. Fíjense que aquí están los tres, como este oscurantismo, ¿no? Este fuerte contra tenebrismo que tiene Caravaggio, como es tan intenso en toda la forma en la que tiene de pintar, cómo presenta los personajes, las luces, y dentro de eso podríamos decir que Carracci es bastante más clásico, pero ha sido un enorme pintor y siempre estuvo muy eh, vamos a decir, triste por este hecho, ¿no? De que se lo vinculaba, él no quería que lo vincularan de ese modo como enfrentado, y sin embargo, a él la pintura de Caravaggio no le gustaba, pero sin embargo veía que fue eclipsado. Y encima muere en 1609, un año antes de la muerte de Caravaggio, o sea que él se muere antes sin poder continuar a lo mejor una obra. En cuanto a esta obra, tiene los cánones propios que le está dando esta iglesia triunfante, porque después de la Contrarreforma, además de determinarse el dogma de la iglesia, el catecismo, cómo van a ser las misas, un montón de cuestiones que no vienen al caso, también se establecen los colores de la Virgen, qué cosas se podían pintar y cuáles no, y demás. Y aquí vemos, por ejemplo, la multitud de personajes, ¿no? En esta ascensión, fíjense, todos sorprendidos mirando, pero hay un montón y hay un eje central, digamos que si vamos a hablar es una manera más, voy a utilizar un término, pero clásica, ¿no? De plantear una composición equilibrada, con eje central, con todos los personajes aquí en la base que van mirando, totalmente diferente a los otros dos cuadros que hemos visto desde el punto de vista del pintor, cómo elige el ángulo sobre el cual va a hacer la pintura. Eso es lo que quería comentarles, ¿no? Entonces, acuérdense de estos dos nombres, Caravaggio y Aníbal Carracci, que son dos grandes pintores del barroco. Siguiendo con esta cuestión de Rainaldi, del arquitecto de Rainaldi, las dos iglesias, esta era la Basílica de Santa María del Popolo, que está en la entrada de la plaza, y las otras dos son las que se llaman las gemelas, Santa María in Monte Santo y Santa María dei Miracoli, 1675-1678. También las pide Alejandro VII, y bueno, y esto renovó totalmente la plaza porque va a ser completado además no por Rainaldi sino también por Bernini con Carlo Fontana, y aquí las vemos, se llaman las gemelas porque, bueno, porque son prácticamente iguales, son distintas en la planta y hay algunas cositas, por ejemplo, estas torres son diferentes y demás, pero además a partir de aquí, desde esta plaza se abre lo que le llaman ellos el tridente, estas tres avenidas, esta, calles en realidad, que van a terminar conformando, nos van a llevar a los lugares más precisos de la ciudad, ¿no es cierto? Van a conformar un recorrido espectacular. Y es una singularidad que en la punta de la plaza estén estas dos gemelas, ¿no? La de Santa María de Montesanto nace como una... como un exvoto por una muerte de un ahogado en el río Tíber, y después, a posteriori, se va a hacer la otra iglesia casi igualita, como vemos allí. Ahí está la plaza, y aquí vemos las dos, el tridente sería esta calle y esta calle, que son las que van a después a dar el recorrido de los lugares más impactantes de la ciudad. Este es el interior de Santa María de Montesanto, también muy barroco, con esculturas, con trabajos sobrecargados, con este altar, digamos, llevado, ¿no?, a toda esta propensión de trabajar un montón de elementos agregados, el altar dorado,
las cúpulas, que no son para nada particular, pero bueno. Hay restos de monumentos funerarios en cada una de las dos, que datan de la época del Imperio Romano. Aquí vemos otra imagen de este atrio, ¿no? De cada una, que son muy pequeñitos. Una es la de los artistas. No me acuerdo cuál de las dos es la de los artistas. Tiene una placa de los artistas. Y bueno, ahí las vemos. Digamos, dos elementos arquitectónicos que trabajan junto con el armado de toda una modificación de la ciudad, de toda una plaza, ¿no? Como es la del Popolo. Entonces vamos agregando que este barroco es un poco para que ya quede claro y les quede preciso en el tiempo. En este siglo van a aparecer el primer modelo, que es la del Jesús, que se lo va a traer a toda la América y a otros lugares del mundo también. El desarrollo de estas iglesias, que también va a ser un modelo que van a traer, que por eso vamos a después a ver rápidamente, está la de La Habana, la de México, la de Lima, la de Córdoba, ¿no? O sea, son catedrales que van a copiar este modelo del barroquismo, vamos sumando arquitectos perdón, pintores como Caravaggio, como Carracci, y el trabajo de Bernini, el fantástico trabajo de Bernini, y de estos arquitectos que ustedes no se van a acordar los nombres a lo mejor, pero por ahí en algún viaje, en algún lugar van a ir encontrando, porque aquí es donde Roma se conforma como la ciudad que después van a seguir insistiendo en este desarrollo. En el Renacimiento ya se había tomado la decisión de que funcionara mejor. La decisión del Renacimiento fue como mejorar el urbanismo, el Renacimiento. Eso lo va a hacer también Miguel Ángel cuando haga la piazza del Campidoglio y cuando se vayan armando esos elementos. Pero como en el medio va a aparecer el saco de Roma y posteriormente la reforma y la contrarreforma de la iglesia, entonces allí es cuando vuelve la necesidad de afirmar el poderío de esta iglesia católica triunfante. Entonces aparecen todos estos encargos y van a desarrollar toda esta gente, cada uno en lo suyo. Bueno, y pasamos un poquito, este es el último, pasamos a ver a Baldassarre Longhena, que va a trabajar en Venecia, digamos, nos vamos a otra zona, estamos hablando de Roma, de esta manera tan intensa y demás, pero en Venecia ustedes saben que en la época del Renacimiento también floreció la escuela colorista veneciana, que fue extraordinaria en la producción de grandes pintores también, y el desarrollo de este sitio que comercialmente era el gran puerto, la puerta de entrada de todo el comercio. Tuvo subidas y bajadas, de hecho inclusive era una república independiente, era una república, era la única que tenía esa nominación, fue importantísimo en el cuestión de lo comercial y por lo tanto floreciente a nivel de edificaciones. Entonces, Longhena lo vamos a encontrar en Venecia, ha nacido entre el 96 y el 97 y va a morir en 1682. O sea que también tuvo una vida larga, tiene esta cara. Se formó, muchos dicen que era muy pobre, que tenía una formación mínima y demás, pero en realidad se formó con un grande como Scamozzi. Las dos obras más destacadas que tiene son la Basílica de Santa María de la Salud, también terminada a mediados del siglo, y el Resónico, o el Residencia Resónico, un poquito más adelante. Yo de todos modos he agregado algunas obras de él porque creo que para la visión, ¿no?, de toda esa monumentalidad que tiene Venecia, es realmente interesante la obra que hizo. Los primeros años los hizo trabajando con su padre y reconstruyendo. Perdón, Liliana, ay, no te veo. ¿Ese es el que habían puesto en la Bienal de Venecia las manos en este edificio? ¿El cual ¿En de este edificio? palacio? ¿En el Carresónico? Sí. Es un No, en este que museo. estamos viendo, el Palacio Giustiniani, había unas manos en la Bienal. ¿Era en ese? No, no creo No. que haya sido en el Resónico, porque es muy quieto. O sea, Ah,
la verdad que no sé dónde Después fue. voy a buscarlo. Sí, sí, Bueno, sí. buscarlo Dale, así lo sabemos, perdón. sí. No, 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 Dale. está bien, está bien, está bien. Hay otra que se llama el CAD de Oro, que es un museo también, es el de la Peggy Guggenheim. O sea, todas estas residencias florecieron en esta, un poquito antes y en esta época, ¿no? Por este poderío comercial que tenía Venecia. Como les decía, este es el primer palacio, el Palacio Justinian Lolin, que él la base, empieza a trabajar con su papá. Bueno, sigamos. Y la famosa, la más obra más reconocida para este hombre, que es la autoría de Santa María de la Salud en Venecia, que también, fíjense que, bueno, estás en una isla separada, rodeada de agua, y tiene que insertarla en un montón en un contexto, digamos, donde sobresale sobre todo este trabajo de las cúpulas. Entonces, es como que tiene un montón de fachadas, porque se le puede dar toda la vuelta y se le va a ver de todos lados. Está situada en la entrada del Gran Canal, se le encarga el diseño y la construcción de esta basílica, y el tema fundamental es que es una ofrenda de los ciudadanos para, pues ustedes saben que estas cosas se hacían también por ese motivo, la epidemia de peste que llegó a Venecia y que diezmó, bueno, eran bastante seguidas estas situaciones en 1630. Entonces, inmediatamente del 31 se le encarga, como había terminado, se había retirado la peste, se le encarga en agradecimiento a esta basílica. Por eso se llama Santa María de la Salud, de la Salud. Hay inclusive gente que le ve conexiones con San Vital en Rávena, que es muy bizantina. Esta es San Vital en Rávena, que está ahí nomás, está cerquita Rávena, pero es del siglo VI, es arte bizantino, es patrimonio de la humanidad de 1996, fue declarado patrimonio por la UNESCO. Pero fíjense que, bueno, fuera del corte, ¿no? Nada de redondeces aquí, porque esto es muy bizantino. Si nosotros hablamos de esto como promontorio y esta torreta, podemos pensar que podría haber sido influenciado de algún modo él. Hay muchos que hablan de Raven en este caso. Yo creo, les puse la foto nada más que para eso, para que recordaran cómo era. Volvemos a la Santa María de la Salud. Fíjense aquí cómo están manejadas las volutas estas, ¿no? O sea, como los contrafuertes estos, trabajados con las redondeces, estos arcos. Acá tenemos también, cuando hablamos de lo colosal, estas columnas de doble, de triple altura, ¿no? Los nichos con las esculturas, el trabajo de la cúpula, que no es la cúpula apoyada directamente, sino que va teniendo esto que se llama tambor, cada vez son más altos, más trabajados, ¿no? Y estas dobles cúpulas. Entonces, es una iglesia, una basílica realmente muy elaborada. El cuerpo central es octogonal, la cúpula es, bueno, imponente, como estamos diciendo, y es visible inclusive de la Piazza San Marco, o sea, cruzando el Gran Canal. Es un lugar muy, aquí vemos una foto iluminada, un poquito sálida, es muy clasicista en el interior, y muy audaz esta concepción de escenografía que hablamos del barroco en el exterior. Es como que tiene un contraste allí entre las dos cosas, pero él ha sabido poder manejar las dos cosas al mismo tiempo. Llevó más de medio siglo, se inauguró en 1687, o sea que Longhena ya se había muerto. Aquí vemos una vista aérea de cómo está concebida. Fíjense los octógonos que se forman aquí, la cúpula en el centro. Esto es un criterio también que viene de lo bizantino, porque este es el criterio que hablamos cuando les mostré recién la foto de Rávena, cómo es, digamos, esta está adornada, pero es un trabajo de estas naves que son más bien llevando lo cuadrático o lo octogonal. Y después continúa con esta otra cúpula y la torre campanario. Es un complejo, ¿no? O sea que podemos ver que es algo, cuando hablábamos, es algo complicado. Eso no las hacen simples en el barroco, sino que son como un poco rebuscadas también, pero bueno, no dejan de ser de un efecto realmente fantástico en el entorno. También aquí la vemos más fácil a esta parte de todo lo que es el agregado exterior de todo este trabajo de la Iglesia de la Salud. Tenía tal peso en este sitio, ¿no? Que ustedes saben que hasta el día de hoy estamos
están con un problema grave los venecianos por el hundimiento, se clavaron 1.156.650 postes. ¿Quién los contó? Si está registrado, no sé, ese es el dato que existe. Se clavaron estos postes para poder, nosotros cuando hablamos de esto hablamos de la fundación, o sea, los cimientos, digamos. Las fundaciones son los cimientos. Porque claro, había que sobrelevarla. Después fíjense la escala de las personas y la altura que tiene toda esta base, ¿no es cierto?, hasta llegar al nivel del agua, que ustedes saben que en Venecia es bastante móvil, pero por eso había que levantarla bastante y además se la nota una edificación pesada, ¿no? Entonces, también eso habla de la decisión de hacer esto, del trabajo, del tiempo que lleva. Evidentemente, él se murió, hemos dicho que esto se acabó en 1687, no me acordaba exactamente el año, o sea que, bueno, tiene su desarrollo, ¿no? Todo este trabajo extraordinario. Les puse un texto que habla de esto, precisamente de esta iglesia, que dice acerca de la cúpula que el juego de luces y sombras, el detalle escultórico, el color, conservan las tradiciones pictóricas de la arquitectura veneciana anterior, mientras que su corporeidad sensual, las complejas interrelaciones reflejan el efectismo genuino del barroco. Todo eso que hablamos del barroco es como que en este texto, por eso lo pongo, lo corrobora, ¿no? Es decir, efectismo, esa cuestión de la teatralidad, las interrelaciones que son complejas, lo sensual, ¿no? Es decir, el trabajo de las redondeces, el trabajo de esto que no sea tan específicamente geométrico cuando vemos estos otros lugares, los detalles escultóricos, las luces y sombras. Por lo tanto, justamente esta iglesia Santa María de la Salute hizo que Longhena sea una persona que se caracterizó por ello y todo lo que hizo después no fue valorado para nada. Pero lo que me interesa es que hizo mucho Venecia, ¿no? En este caso, el Duomo de Chioggia, se destruyó una parte y fue reconstruido. Aquí vemos que él también trabajó, Vincenzo Scamozzi, esta es la piazza de San Marco, y aquí vemos la Procuraduría. Este gran edificio que alberga comercios abajo y demás, ahora el museo el Museo Correr. Primero trabajó Vincenzo Scamozzi, que era su maestro, y que pudo trabajar con él, y fueron terminadas por Longhena en 1640, ¿no? O sea que fíjense el crecimiento de esta ciudad en este tiempo, ¿no? Con todos estos palacetes. Este es el Carre Sónico, la fachada sobre el Gran Canal. Fíjate si a lo mejor recordás si era en esta, la verdad que no sé dónde estaría más Sí, es en esta, claro, es el en Carre. esta. Sí, Sí, sí. sí, yo voy a buscar la foto después. Sí, 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 porque después me Sí, sí, quedé en pensando esta. que sí. Eh, Sí, es, sí. es un edificio bello, realmente muy típico de lo que vamos viendo Sí, este recorrido en estos lugares, ¿no? estoy El casi Carmen segura. Sónico es un edificio palacio del siglo XVII, está en el Dorso Duro, barrio, construido, bueno, como ya dijimos, por Baldassarre, en Longhena, y había sido primero un encargo de la familia Bon, que era una familia fina, rica del lugar y demás. En el recorrido de que la familia Bon empieza a tener problemas financieros y Longhena se muere, se interrumpen los trabajos. Y los herederos de Filippo Bon van a vender el palacio a Giambattista Rezzonico. En realidad no fue el que lo encargó, sino que es el que lo compró y que lo va a terminar. Pero él era un banquero y comerciante. O sea, uno venía de una familia de abolengo y el otro venía de haber intervenido en luchas y demás, y además era banquero y por lo tanto se llama Giambattista Rezzonico, por lo tanto, bueno, compra este edificio. En el año 1888 lo va a comprar Robert Browning, poeta, va a morir un año más tarde dentro del mismo palacio. Aquí tenemos algunas vistas de lo que es el interior de este palacio, de toda esta exageración y el adorno y el trabajo interior. Y finalmente
va a morir este poeta inglés y va a terminar siendo esta residencia extraordinaria. Aquí tenemos obra de fresco de Giambattista Tiepolo, que es un artista posterior, la alegoría nupcial, que la encargó Resónico, o sea, una vez que ya lo compra, cuando se va a casar con esta mujer, Faustina Savorgnan, que va a ser un casamiento extraordinario que a él le va a dar como una especie de lustre. Entonces él hace estos encargos a los artistas, como se hacía en el Renacimiento también. Eh, ya en el siglo XX se van a trasladar frescos de uno de los hijos de Tiepolo y va a haber también obras de Pietro Longhi. Aquí está un detalle de la alegoría nupcial de Giambattista Tiepolo, con esta pintura también ya estamos hablando de 1700, ¿no? Está un poquito más desarrollado lo que va a ser lo clasicista, ¿no? Ya estamos saliendo de lo que es barroco, pero tiene que ver con lo que va a agregar a este edificio tan barroquista. Aquí tenemos otro detalle, una pintura, son frescos, muy, con mucho movimiento, con mucho trabajo del color. El color del veneciano realmente es totalmente diferente al resto. Y esta es una alegoría del mérito acompañado de la nobleza y la virtud, así se llama este fresco que está en este techo. Fíjense que aquí hay un trabajo también del trampantojo, cuando hablábamos de esto de engañar. Esta es la línea del techo y cómo se le agregan estos rebordes en dorado y cómo se le pinta allí una edificación, el cielo, y el trabajo de estas figuras como si fuera esto hueco, ¿no? Como si fuera esto una salida hacia el cielo y hacia el exterior. Esto es parte también del desarrollo que se dio, que también ya les dije, ya veníamos en el Renacimiento con este tema del trampantojo y va a ser eclosión después del rococó. También en la posteriori se va a utilizar mucho esto de engañar al ojo, o sea, esto que decimos siempre, el barroco es para que parezca, ¿no? Y esta es una forma, una técnica, ¿no? de hacerlo. En este caso, este también es de Tiepolo, es un fresco, y es enorme, es todo el techo, y está hecho ya en el 1757, pero tiene todas estas características. Esta es una vista del palacete, ahí creo que tenía una del detalle, el detalle de la fachada. Bueno, el interior, como ya vemos, siempre son estos palacios tan recargados, y ahora ya armado para museo, con las salas exhibiendo las obras, que estas que decimos de uno de los hijos de Tiepolo y los de Pietro Longhi, y distintos objetos, ¿no? De la época, como museo, como ambientaciones. Este es uno de los salones con la araña principal y los frescos en el techo. Y como ambientaciones, aquí tenemos de la alegoría que vimos recién en este desarrollo de... No, esta es la otra, claro, esta es la otra. Esta no es la de la virtud, la del mérito. En un salón de baile y de estas ambientaciones que dejan, a mí la verdad no me gustan mucho, pero bueno, nos dan la pauta de cómo se utilizaban y se vivían estos espacios, ¿no? Lo paso rapidito. Aquí está el trabajo de los frescos y esta muestra de pintura que no era la original. Han aprovechado el edificio para poder mostrarlo de este modo. Una obra de Canaletto, otra de los interiores, y con los objetos originales. Esta es una de las arañas. Realmente nos muestra la opulencia, ¿no? de estos sitios, de estas épocas. Este es un desarrollo de mobiliario que es súper interesante porque fue promovido por uno de los Medici. Esta es una técnica florentina específica, muy, muy característica, que es el trabajo de como si fuera pintar con mármol, ¿no? Todo está hecho con trozos de mármol, pero no por encastre netamente, sino que el colorido aparece buscando el mármol, es decir, el trozo de mármol tiene que tener, por ejemplo, esas pintitas, tiene que tener estas vetas, es decir, se buscan
los trozos para ir componiendo. Por ejemplo, se busca que tenga parece increíble, pero realmente era un trabajo de una precisión y de un detalle extraordinario. Es muy conocida esta técnica del trabajo sobre el mármol florentino. La promovió uno de los Medici y se desarrolló allí. Otros dos interiores, ay, no pensé que había puesto tantos, chicas, vamos a seguirlo. Tiene una parte de jardinería hacia atrás, muy agradable. Bueno, y terminamos mirando un poquito, 3 o 4 obras de Longhena, así ya nos vamos de Italia. Y dejamos Francia para para el próximo encuentro. Esta es la Santa María de Nazaret o de Scalzi, que se llama, que también las voy a pasar rápido porque tenemos las características siempre. Lo que quise poner es que Longhena dicen que solamente hizo Santa María de la Salud y que todo lo demás que hizo fue de menor calidad, y yo creo que hizo mucho, ¿no? O sea, fíjense, aquí sigue manteniendo este criterio del barroquismo, ¿no? Y de componer para una ciudad extraordinaria. Ah, esta era la que les quería mostrar. Y este es el Ca' Pesaro, la residencia Pesaro, que también está otro palacete extraordinario sobre también el Canal Grande, y cómo está trabajada la fachada. Fíjense que también son obras como muy moles, ¿no? Como muy, a veces por ahí un poco pesadas. Esta está hecha ya hasta 1682 y después de su muerte la continuó otro arquitecto, Gaspari. La decoración, las dimensiones, el trabajo de la fachada y esto, el estilo barroco está muy marcado. Tiene estatuas, tiene esta columnata y el almohadillado de punta de diamante, que se llama, que es esto. Es decir, se le llama almohadillado a este trabajo sobre los muros. Lo pueden ver, lo hemos visto también en el Renacimiento, lo pueden ver en muchos edificios, inclusive aquí en Córdoba con los neos. Este trabajo de marcar las almohadillas de las fachadas, y en este caso exageradas. Esta punta de diamante, que en vez de ser una sola punta, está como trabajada en tridimensión, en la escala y demás. Entonces esto da un juego de luces y sombras, sobre todo la planta baja, que está buscado por la persona, ¿no? Por el que lo proyectó de manera intensa. En este momento es la Galería Internacional de Arte Moderno y el Museo de Arte Oriental de Venecia, y bueno, Longhena, ya dijimos, en los 3 edificios más importantes se murió antes de estar terminado. Finalizó Gaspari, no le hizo modificaciones al proyecto original. Aquí vemos un detalle, ¿no? de esta exageración de trabajo de escultura, todo está lleno, todo, y pasa de la familia Pesaro a los Gradenigo y después a una colectividad de padres armenos melquitaristas. Fue un colegio y lo adquiere la familia Bevilacqua. Felicita Bevilacqua Lamassa, ese es el nombre, es la que lo va a destinar a la ciudad de Venecia como Galería de Arte Moderno para que lo trabajen los artistas jóvenes, y ya a partir de allí se va a instituir la ópera Bevilacqua Lamassa a raíz de esto. Este es el interior de cómo se lo ha adaptado para exhibición de arte moderno. Otro palacio, Belloni Battaglia. Este es otro también de Longhena. Vemos que, bueno, las características son más o menos las mismas, cada una tiene su propio formato, ¿no? Fíjense qué distinto que es el coronamiento de estos arcos aquí arriba. Realmente un hombre que trabajó un montón. La Villa Bassano del Grappa, que tiene una original de Andrea Palladio, el origen de esta villa, y él la va a trabajar. Palladio era bien renacentista, y fíjense este centro, cómo le trabaja la fachada con esto. Este remate es muy propio del barroco, es para que les quede ya claro, y ya nos vamos de aquí para pasar a Francia. Y esta iglesia de Santa María Asunta, que también volvemos a algo muy sencillito, muy simple, y bastante diferente a lo que vimos, pero miren los detalles. Ahí tenemos los arquitos cortados. Bueno, a lo mejor había otro presupuesto, había otro encargo, había otro deseo, pero es así. Chicas, voy a dejar de compartir. Despiértense. Espero no habernos aburrido mucho con la arquitectura, pero quería terminar. Italia, nos vamos de Italia porque Venecia es un lugar con mucho, ¿no? Con mucho edificio, con mucha cosa,
Y este Longuena, bueno, la Santa María de la Salud es la más significativa. Y nos vamos a hacer la clase que viene Francia, con Versalles, y Austria con Schönbrunn, y ya después enganchamos con la pintura, con los pintores. Pero bueno, ya hemos podido ir incorporando a Bernini, Caravaggio y Carracci, que son grandes del barroco, y este desarrollo que tienen las ciudades, que es lo importante, que les quede claro. Yo quiero que les vayan quedando los nombres y que cuando ustedes vayan y vean, bueno, lo tengan clarito de qué periodo es y cómo Nos reconocen. acordemos de todo. Escucha, necesito irme a Venecia, pero me voy a Vaya. casar con la circunvalación nomás. Vayamos. Antes que se Ay, antes que escucha, yo quiero una clase de cómo fundaron, hicieron Venecia. Yo digo, ¿cómo Qué fundaron? bueno. No, así. vos imaginate. ¿Cómo Y hicieron las fíjate, pusieron fundaciones? 1.165.000 postes para poder hacerle la base, sí. Hay un video Es muy muy lindo impresionante. de cómo porque lo tenían que alquitranar, tenían que parar el agua también. Claro, ¿cómo Hacían como una hicieron? especie de dique de madera, paraban el agua, ponían los postes, les tenían que hacer una cobertura. Hay un vegetal que crece allí, que es extraordinario, que lo envolvían en eso y que eso impedía que se pudrieran las maderas, como hacen en el delta también, o en cuanto lugar hay de agua. Pero Bueno, pero ahora en el Delta. Bueno, me voy. un montón. Chao. Bueno, chicas, acuérdense del jueves, si pueden, ahora les pongo en el grupo y ustedes me confirman si van o no van, así sabemos cuántas ya les comparto. Ay, bueno, gracias por estar, chicas, esperemos que ya haya resuelto todo esto. Nos vemos. Chao, Me chao. alegro que haya Gracias. bueno. Beso Chao, grande y chao. ojalá vayan Chao. el jueves, así nos vemos. Dale, Sí, Dale. nos vemos. besito a No voy a todos. cortar el ministerio de mis nietos, así que no voy a poder ir. Ay, qué bronca, bueno. Pero mi nieta no tiene nada, así que lamento. No lo voy a poder acompañar. Bueno, te guardamos el regalito para la próxima vez que nos juntemos. Besito. Chao, chicos. Chao. A todas, Chao, gracias. chao, Adiós. chao.